Hola, buenas tardes, soy Berta Antón y os voy a presentar mi trabajo de final de carrera titulado Estereotipos de género en la publicidad premiada en festivales, tutorizado por David Roca. Bien, este trabajo nace de un punto de partida que es que en los últimos años hemos visto como anuncios que invertían los estereotipos de género han sido premiados en festivales. A raíz de ello hemos querido proponer un nuevo foco de un estudio que últimamente está muy en auge, que es los estereotipos de género, concretamente en publicidad. Le queremos cambiar el foco y ponerlo en las piezas premiadas en festivales. Sabemos que la publicidad es un instrumento poderoso y que puede contribuir a la construcción de los nuevos modelos de hombre y de mujer. Sin embargo, en muchos casos reproduce los estereotipos más tradicionales con relación a los roles que desempeñan la mujer y el hombre en nuestra sociedad. Es decir, abusa de la imagen de la mujer como tradicional ama de casa únicamente preocupada por la limpieza y de la imagen del hombre profesional y autoritario. Y es que los estereotipos, incluyendo los de géneros, son un recurso muy empleado en la publicidad, pues suponen una forma fácil de transmitir en muy poco tiempo lo que se quiere comunicar. Es por ello que el uso de figuras simplificadas son una forma efectiva de impactar al público enviando el mensaje adecuado y en muy poco tiempo. Después de un extenso análisis en profundidad de lo que se está haciendo ahora mismo sobre estereotipos de género en publicidad, tomando como referencia los artículos anglosajones actuales, encontramos un trabajo, una referencia que nos va a servir a lo largo del trabajo, que son una tabla de indicadores de estereotipos de género en publicidad por Ellison, Pleisman y Solowell en 2014. Esta tabla nos muestra cuáles son los factores o las variables a tener en cuenta, los indicadores que encontrar para saber si un anuncio en concreto reproduce los estereotipos de género tradicionales o no. Esta tabla se basa en 7 variables con la definición de cada una y el rol, bueno, cómo tiene que ser el anuncio para que reproduzca o no este indicador de estereotipo tradicional. En primer lugar encontramos el género. El género se refiere al número de hombres y mujeres como figura central y nos indicaría si hay un estereotipo tradicional en el caso de que la mujer tenga menor representación. En cuanto a la presencia, que es la variable número 2, hablamos de figuras principales que aparecen de forma visual, sonora o audiovisual. Hay que decir que una figura principal es aquella que aparece a más de 3 segundos o que tiene un hilo de discurso de forma audiovisual. Y sería un anuncio con indicadores de estereotipo tradicional si los hombres aparecen de forma audiovisual y las mujeres en segundo plano, únicamente en forma de audio o de imagen. La tercera variable es la voz en off, que se refiere al discurso que hay, el cierre del anuncio o el discurso de esa voz que oímos que no la personifica nadie, sino que es simplemente para llevar el discurso. Y en este caso el estereotipo tradicional es que sea masculina, porque los diferentes estudios dicen que la mayoría de anuncios tienen una voz en off masculina. En el número 4 tenemos el tipo de producto. Tradicionalmente el indicador dice que si las mujeres tienen mayor presencia en los anuncios de productos domésticos y de higiene, y si los hombres tienen más presencia en los demás productos, especialmente en banca y automóvil. En cuanto al número 5 tenemos la variable del rol, que es el día a día de los personajes. Estaríamos ante un estereotipo de género tradicional si las mujeres se mostraran un papel más dependiente, como ama de casa, madre, esposa, y los hombres en un papel más profesional, que es trabajador, hombre exitoso, hombre independiente y autoritario. Perdón. En el número 6 tenemos la variable de credibilidad. Entendemos la credibilidad que es distinguida entre autoridad y consumidor, es decir, no es lo mismo que un personaje se presente
como personaje principal, hablando desde una autoridad, diciendo objetivamente el por qué se tiene que comprar ese producto, etcétera, o que lo haga desde un nivel de consumidor, diciendo cómo ha sido su experiencia. En este caso, autoridad tradicionalmente ese estereotipo se puede interpretar como un estereotipo de género tradicional si es el hombre el que siempre aparece con un papel autoritario y la mujer la que siempre aparece como consumidora del producto. Tras analizar bien esta tabla de indicadores de estereotipos de género tradicionales en publicidad, hemos podido hacer la comparativa con anuncios premiados en festivales que no cumplen estos indicadores por diversos motivos. Por ejemplo, el súper premiado anuncio La muñeca que eligió conducir de Audi del año pasado, que fue Grand Prix en el CDC, rompe tanto la variable del rol, porque el anuncio trata de la muñeca que decidió cruzar desde su estante de chicas, de su estante lleno de tazas de té, de carritos, de todo de color rosa, cuando cae la noche decide cruzar al estante de los juguetes de chico, coger un Audi y conducir por ahí. Además vemos también como por la noche todos los juguetes cambian de estante y cada uno hace cosas que en lo que serían los estereotipos tradicionales no cumplirían con su rol. Y de eso precisamente va el anuncio. Perdón. También nos encontramos con Cenología de IKEA, que rompe con los estereotipos de género de dos formas. Por un lado vemos que el producto es un producto asociado al hogar y lo anuncian tanto hombres como mujeres por igual. Y luego también por el rol, porque, bueno, Cenología va de cómo las familias preparan la cena y cómo tiene que ser más divertido esto que hacer los deberes y cómo ese momento que se crea ahí, ¿no?, entre familias, y vemos por igual a mujeres cocinando que a hombres, y que a hombres recogiendo la mesa, etcétera, rompiendo de una forma súper sutil este estereotipo tradicional. Bueno, y por último también tenemos Familias de Coca-Cola, también del año pasado, en que en las diversas familias todas realmente intentan cada una de ellas por diferentes motivos romper estos estereotipos tradicionales. En el caso del género vemos bueno, una familia que el padre dice hacer el papel de madre y la madre dice hacer el de padre. Y bueno, principalmente es una madre trabajadora y es el hombre el que se queda en casa con los hijos. Bien, pues pasamos ya a la metodología en cómo hemos hecho para analizar si los anuncios premiados en festivales cumplen o no estos estereotipos de género. Bien, pues para hallar los resultados de este estudio se ha realizado un análisis de contenido basada en la tabla de indicadores de estereotipos que hemos visto anteriormente, que hemos comentado, la de las 7 variables, ¿no? Para la muestra hemos escogido los anuncios premiados en el CDC, que es el Festival Anual de Creatividad Española del Club de Creativos, que se realiza en San Sebastián y que además ha sido seleccionado porque tanto el CDC como el Sol, que sería la otra opción, están bastante en el punto de mira y son bastante la referencia española de creatividad publicitaria, ¿no? Y para ello hemos analizado 90 anuncios, que son los premiados desde 2015 a 2018. Son 30 anuncios por año. Y pasamos ya a ver los resultados o las conclusiones más relevantes que hemos podido extraer de este estudio, ¿no? Para ello vamos a ir contestando y analizando cada una de las variables. Realmente vamos a destacar solamente las variables de estereotipos de género tradicional que por alguna manera destacan. Y entonces vamos a empezar. Nos preguntábamos si existe desigualdad en cuanto a la representación en los anuncios y vemos que sí, que existe una desigualdad de género en cuanto a la representación, ya que el 59% de las figuras centrales en los anuncios analizados son hombres y el 41% son mujeres. Por tanto, la primera variable de nuestra tabla de indicadores sí se cumple.
Por otro lado, nos preguntamos también qué tipo de presencia predomina en cada sexo, visual, sonora o visual sonora, porque recordamos que nuestra segunda variable partía de que los hombres, bueno, existe estereotipo de género tradicional si los hombres aparecen de forma audiovisual con un discurso y la imagen, y las mujeres solo lo hacen de forma visual como en segundo plano. Pues en este caso muestran los resultados que tanto el hombre como la mujer tienen una presencia mayoritariamente visual sonora. Y en este aspecto podemos afirmar entonces que hay igualdad. Porque a pesar de que en el primero hemos visto que la mujer tiene menos representación, aparece menos, al menos todas las veces que aparece con mayoritariamente o con la misma frecuencia que el hombre de forma audiovisual y no queda en un segundo plano. Nuestra tercera pregunta era cuál era el sexo que predominaba en la voz en off, y aquí claramente seguramente es el punto en el que más destaca los estereotipos de género tradicionales en la publicidad de festivales, es que la voz en off, el 85,48% de los anuncios es masculina. Nuestra cuarta pregunta era ¿en qué tipología de producto predomina cada sexo? Recordamos que decíamos que la mujer predomina en hogar y en higiene y el hombre predomina en banca y automóvil. Pues nuestro estudio refleja que la máxima aparición de la mujer es en banca y seguros, rompiendo completamente los estereotipos, y que en juguetes y alimentación más relacionados con hogar y con la mujer existe paridad. Y por otro lado sí que vemos que en el tema de los automóviles, bueno, los anuncios con producto de automóvil, el hombre representa el 68% de las figuras centrales y la mujer solo el 31%. Pero bueno, en este caso podemos decir que hay bastante igualdad y que incluso es raro que la mujer aparezca en banca y seguros de una manera tan potente. Como pregunta número 5 nos preguntamos si predominan los roles tradicionales o no tradicionales en los anuncios. Recordemos que el rol tradicional de la mujer es el de estar en casa con los hijos, preocuparse del hogar y de la comida, etc. Y el del hombre es el hombre trabajador, exitoso y autoritario. En este caso podemos decir que sí sigue predominando ligeramente el rol tradicional, evidentemente en mucha menor medida, no es un rol tan extremo, sino son pequeñas cosas en que podemos observar que siguen habiendo rastros de lo que era este súper estereotipo, pero observamos una tendencia interesante que creemos que también sería interesante investigar un poco más como líneas futuras, que es que las mujeres aparecen en mayor medida en roles no tradicionales y los hombres en roles tradicionales. Es decir, parece que la imagen de la mujer se desmarca de su papel tradicional de ama de casa y dependiente, y está cogiendo nuevos roles, la vemos en el trabajo, la vemos mucho más independiente y tomando sus propias decisiones. En cambio, el papel del hombre sí que se está quedando atrás con estos avances y sigue manteniendo su papel profesional y su papel, bueno, no integrado en las labores del hogar, no haciendo de padre, etc. Bueno, y estas son las conclusiones más relevantes que hemos podido extraer de este estudio. La verdad es que creemos que algunas de ellas sería interesante investigar un poco más sobre ello, profundizar más. También creemos que como líneas futuras sería interesante poder hacer este estudio en otros lugares del mundo, incluso hacerlo en festivales internacionales como por ejemplo los Cannes Lions. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Si tenéis más dudas, podéis encontrar el trabajo completo en la web de la Universidad Autónoma. Muchas gracias.